Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saber que me acompañan en un nuevo programa para analizar el acontecer mundial y sus impactos en México. En esta ocasión tenemos como punto principal analizar la cumbre de los BRICS que tendrá lugar en Brasil el 13 y el 14 de noviembre. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, un bloque de países que está sufriendo y padeciendo enorme declive económico, pero un gran realce geopolítico. En este programa vamos a contrastar sus posiciones políticas e ideológicas. Vamos a hablar de su principal demanda de reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como marcar las prioridades de la presidencia brasileña. Por favor, les pido que me acompañen. El término BRIC surgió en 2001 por idea del banco Goldman Sachs, cuando comenzaron a difundirse los acuerdos entre distintas economías emergentes que, debido a su cantidad y variedad de recursos naturales, podían marcar el futuro económico y político del siglo XXI. Luego de reuniones previas, en 2008 Brasil, Rusia, India y China comenzaron a desarrollar enfoques comunes sobre la economía internacional, a las que se sumó Sudáfrica en 2010, conformándose así el grupo de los BRICS, para promover una estricta observación del derecho internacional y lograr un sistema mundial más equilibrado y justo en la estructura financiera actual. Además de pertenecer al G20, los 5 mercados emergentes tienen en común una gran población, amplias extensiones de territorio y una fuerte presencia internacional, con un crecimiento importante de su Producto Interno Bruto, haciéndolos especialmente atractivos como destinos de inversión. En 2013, en el marco de la quinta cumbre del BRICS celebrada en Durban, Sudáfrica, fue creado su Consejo Empresarial para estrechar vínculos económicos y comerciales. En tanto, un año después, en 2014, durante la sexta cumbre celebrada en Fortaleza, Brasil, los estados BRICS firmaron el acuerdo sobre el nuevo Banco de Desarrollo, cuya intención fue convertirlo en una alternativa al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Bajo el lema BRICS, Crecimiento Económico para un Futuro Innovador, del 13 al 14 de noviembre de 2019, fue convocada en la ciudad de Brasilia la 11ª cumbre del BRICS, a fin de abordar temas como el fortalecimiento de la cooperación en materia de ciencia, tecnología, innovación, economía digital y la lucha contra los ilícitos transnacionales, en particular la delincuencia organizada, el lavado de dinero y el tráfico de estupefacientes, así como el incentivo a la aproximación entre el nuevo Banco de Desarrollo y el Consejo Empresarial. Los países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica no son un bloque de países lineales o homogéneos. Sin embargo, se les maneja dentro de la misma canasta debido a sus atributos geográficos, bonos poblacionales, engordamiento de las clases medias, capacidades científicas, tecnológicas y militares y abundantes recursos naturales. Estamos hablando de los países más grandes del mundo. Rusia es el país más grande del planeta, China el tercero en extensión de superficie, India con 3.2 millones de kilómetros cuadrados, Brasil la llamada nación continente y Sudáfrica el país arcoíris que es el número 25 de 193 en la lista de las extensiones de superficie. Por otro lado, tenemos que decir que pese a estas diferencias que hay en materia religiosa, cultural, política e incluso ideológica, esto no ha sido un impedimento para que estos países BRICS coincidan en un reclamo universal: la remodelación del mundo frente a la asimetría en la toma de decisiones a nivel internacional. Son países muy grandes todos, territorialmente, eso es un elemento muy importante. Segundo, son países muy distintos. Y eso, a mi manera de ver, es precisamente lo que le da a BRICS una característica singular, porque estamos hablando de culturas ancestrales, culturas diferentes y lenguas diferentes. Rompe con las hipótesis de otro tipo de alianzas regionales. De hecho, esta es una alianza casi pudiéramos decir interregional, porque son países que son líderes y que tienen diferentes sistemas de gobierno y de gobernanza interno. Son países que tienen mucha población, o sea, representan prácticamente el 30% del ingreso bruto mundial
a diferencia de cuando se fundó, que era más o menos el 20%. Entonces, de repente uno dice, a ver, ¿cómo se explica que siendo tan diferentes y que habiéndose fundado cuando había muchas más coincidencias ideológicas que las que hay actualmente, por qué se mantiene? Nace como un contrapeso para el poderío que ha tenido Occidente como tal, porque el principal peso del BRIC está en Asia, con Rusia y con China y con la India. Entonces creo que es el contrapeso del mundo del futuro asiático con parte del mundo occidental, ya que invitaron a Brasil, que pertenece al mundo occidental, igual que a Sudáfrica, que entró en 2011 Sudáfrica, y ya son 5. El grupo BRICS, compuesto por 5 economías emergentes, representan el 42% de la población mundial, el 23% del PIB global y el 18% del comercio internacional. Dentro de su configuración subyacen 3 países nucleares: Rusia y China, países nuclearmente armados y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, e India, quien nunca firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear y quien, por cierto, enfrenta a su máximo rival y enemigo, Pakistán, otro estado nuclear. Pese a ello, los 5 países han sido insistentes y reiterativos de la urgente necesidad de fortalecer el sistema multilateral de Naciones Unidas, defender los principios de la Carta de San Francisco, al tiempo de reformar la composición del Consejo de Seguridad y avanzar en la cooperación sur-sur. Sin embargo, estos propósitos no están exentos de vaivenes políticos, gobiernos de derecha e izquierda que a veces los avalan o los contravienen. Mientras que China y Rusia han tenido gobiernos extendidos con Vladimir Putin y Xi Jinping, ello contrasta con lo que sucede en Brasil, Sudáfrica e India con la rotación de líderes. Ahí tenemos las llegadas recientes de Jair Bolsonaro, Cyril Ramaphosa y la reelección de Narendra Modi en el 2019. Son países que están siendo afectados por la desaceleración económica mundial, salvo el caso de la India. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque aún a pesar de eso, no están sufriendo el embate de esa realidad económica que surge a partir de la crisis del comercio entre Estados Unidos y China, pero lo sufren de diferente manera. O sea, tienen menos pérdida en términos de aceleración de crecimiento que otros países de sus propias regiones. Vemos incluso que Japón está entrando en crisis con Corea en los últimos meses, especialmente en el último mes. Vemos problemas en la cuestión de la venta y derechos de software, cuestiones que son muy estratégicas, y sin embargo India camina en ese tema de la informática, de las telecomunicaciones por su propia vía. Lo mismo vemos con China, y recordemos que incluso Brasil había tenido intentos de tener autonomía en materia de internet, de redes. Cumple con lo que serían las reglas de que lo diferente es lo que hace posible la unión, no la coincidencia. En total son 5 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y China. Entonces, de los BRICS hay 2 miembros que están en ese Consejo de Seguridad, que son actualmente Rusia, heredero de la Unión Soviética, y la China popular, heredera del asiento que tenía la China de nacionalista, que ahora es Taiwán. Las economías emergentes están presionando por una nueva estructura financiera internacional. No es coincidente la creación del Banco BRICS con un capital inicial de $50,000 millones para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible, así como el acuerdo contingente de reserva, un fondo de hasta $100,000 millones que pueden utilizar estos países si son afectados por crisis en sus balanzas de pagos. Al Banco BRICS se le debe sumar la creación del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, liderado por China, y la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái, todo un cóctel de instituciones financieras paralelas
que desafían el statu quo apalancado por la hegemonía del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En un contexto de franca confrontación entre Estados Unidos y China por el dominio del mundo, el gigante asiático está decidido a volcar las reglas del juego para confeccionar otra arquitectura económica internacional que refleje el poder de Asia-Pacífico en la toma de decisiones globales. Bueno, ellos están totalmente de acuerdo con el capitalismo, con el libre mercado. Crearon también un banco paralelo que compite con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es el Banco Asiático de Inversión para la Infraestructura. Entonces, esos dos grupos están caminando de manera paralela para tener mayor peso en el mundo financiero y en el mundo comercial también. O sea, el aspecto económico comprende el comercio y las finanzas, ¿no? Bueno, aquí lo que estamos viendo es que ya se metieron a las ligas internacionales, porque justo la discusión de esta semana también es el anuncio que se ha dicho que se va a tener respecto a la creación de un sistema de transferencias directas sin tener que pasar por los bancos del norte. O sea, estarían hablando de comercio electrónico, de reconocimiento mutuo y de lograr empatar los sistemas financieros para que, sin pasar por las sedes tradicionales mundiales, haya transferencias directas. Y eso va acompañado con la reciente visita del presidente de Rusia a África y con la reciente reunión que tuvo lugar sobre comercio en Asia Pacífico con el grupo de Sudeste Asiático. Si bien se ha establecido una ambiciosa y diversa agenda de trabajo y de cooperación intra-BRICS, por ejemplo, desde la lucha en contra del terrorismo internacional, pasando por la red de investigación de tuberculosis y diversos proyectos culturales, no podemos olvidar que estos 5 países están demandando una nueva gobernanza global, particularmente en el campo económico y financiero, porque estos países buscan empoderar su presencia en la toma de decisiones internacionales. Tengamos en cuenta que desde 1946 los presidentes del Banco Mundial han sido de origen estadounidense. Tenemos a 12 hombres de nacionalidad americana quienes han presidido los trabajos del Banco Mundial. Algunas organizaciones no gubernamentales han criticado el proceso de elección de estos presidentes. Por cierto, ahora tenemos a David Malpass como el presidente del Banco Mundial, miembro del equipo de campaña de Donald Trump en el año 2016. Ya el Consejo de Seguridad del 91 a la fecha empezó a tener cambios, primero por la hegemonía de Estados Unidos. Tuvo una gran oportunidad los Estados Unidos durante un buen número de años, del 91 al 2008. Estamos hablando de 17 años de hegemonía unilateral, prácticamente. Nada más que la crisis financiera de 2008 puso en evidencia que ese sistema capitalista puro de la Reserva Federal de los Estados Unidos y de la City de Londres, que habían dominado al mundo durante ya muchas décadas, entra en crisis seria y entonces surgen con los BRICS este contrapeso económico y político. Pues quizá prácticamente podríamos hablar de que ya son economías que emergieron, que en un momento hace 15 años, 10 años, todavía hace 5 decían, bueno, son el grupo de países que ya no son los en vías de desarrollo, sino que están emergiendo, y lo que estamos descubriendo es que ya emergieron y están emergiendo para jugar en el sistema internacional de manera autónoma. Esto me parece que está ligado a un hecho, y es que se anunció precisamente en estos días, a menos de una semana del miércoles en el que tiene lugar la cumbre de alto nivel, que la propuesta de la reunión de Brasilia va a ser la defensa del multilateralismo y del sistema internacional. Es decir, hay un paso
de lo que es la crítica a los órganos económicos del sistema internacional, que se liga con el llamado del secretario general de las Naciones Unidas para dar un cambio de orientación al sistema multilateral y particularmente de Naciones Unidas, porque ese mensaje que es de defensa de la ONU incluye también al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Están planteando la reconfiguración del sistema económico mundial, pero no de manera separada de lo que es el sistema de Naciones Unidas. Los países BRICS buscan reformar el sistema de gobernanza económica global, pero también incidir en la geopolítica internacional. Y para esto tenemos una gran crítica que se le hace al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque se demanda que tiene una falta de representatividad, de equidad y de transparencia en la toma de decisiones. Inclusive su misma estructura y composición dista de las nuevas realidades que se reflejan en el mundo cuando hoy estamos transitando de la era atlántica hacia el siglo del Pacífico. Una reforma al Consejo de Seguridad que no es nueva, que ha sido una plataforma de deliberación mundial para este órgano máximo en la toma de decisiones en materia de seguridad internacional y que cuenta con el aval del derecho internacional para hacer uso de la fuerza en ciertos momentos y en ciertos periodos de la historia. Por otro lado, no olvidemos que actualmente Brasil, India y Sudáfrica están demandando participar como miembros permanentes en el Consejo de Seguridad con derecho a veto. Sin embargo, esto no se ha dado, ha sido un reclamo histórico y pendiente por parte de la comunidad internacional. Ahí tenemos a Sudáfrica, que actualmente está participando como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para el bienio 2019-2020 e India lo hará próximamente. El Consejo de Seguridad, como lo mencioné, lo integran principalmente los creadores de la ONU, que son Estados Unidos e Inglaterra. Para precisarlo, el presidente Franklin D. Roosevelt es el creador de la ONU. Él redactó el proyecto, convenció a Sir Winston Churchill de aliarse para crear la ONU juntos, el UK, el United Kingdom, el Reino Unido, y después de haber convencido a Churchill, entonces entraron en pláticas en la Unión Soviética, Stalin, y después también invitaron a Francia, que había sido invadida por los nazis. Y como ganan la guerra y liberan a Francia y a China la liberan del imperio japonés, invitan a China y a Francia, que eran los dos países rescatados por los aliados, Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos. Ellos tres son los vencedores, pero son los Estados Unidos los que realmente tienen la idea de tener una nueva organización mundial porque la Liga de las Naciones había fracasado. Los países BRICS están sustentados en una muy ambiciosa agenda de trabajo geopolítica y económica. Sin embargo, la relevancia económica del grupo se ha desinflado por el aumento de la deuda global, la caída de los precios internacionales de las materias primas y una alta volatilidad en los mercados financieros. Rusia ha sido castigada económica, financiera y diplomáticamente por su anexión a Crimea desde el 2014. Brasil está saliendo de una recesión pronunciada y con un cierre de crecimiento económico del 0.8 en 2019 y Sudáfrica decreció el 0.8 en el primer trimestre del presente año. Todo ello va acompañado de la ralentización de India y China y de la guerra comercial y tecnológica entre Trump y Xi Jinping, que ha sacudido los pilares del orden económico liberal. Frente a los vacíos dejados por la política del America First de Trump, el gigante asiático busca erigirse en el defensor estrella de la economía abierta
el combate al cambio climático y el fortalecimiento del multilateralismo. Creo que vamos a tener que aceptar la idea de que en realidad están conjugados tres campos. Por un lado, el sistema global de telecomunicaciones, en donde estos países están creando sus propias redes de Internet, que también están tendiendo a la autonomía respecto al resto de grupos que controlan las redes de Internet y de telecomunicaciones. Estamos hablando del tema del comercio, donde también está reconfigurándose una especie de nuevo orden interregional comercial, y también de la consecuencia lógica, que es que si por este canal pasan las finanzas y los movimientos de dinero y por esta región se está armando el comercio, por lógica la decisión de generar relativas autonomías, porque no son totales, en el sistema financiero, pues sí conforman tres elementos que permiten pensar no que está habiendo un nuevo bloque, como se dijo, pero sí una nueva red. Quien perdió fuerza, digamos, en una crisis financiera fue en Brasil. Sí ha bajado de lo que eran los primeros años de Lula da Silva, que estaba Brasil en pleno desarrollo y progreso, y con Dilma Rousseff. En los últimos tiempos con Dilma y a raíz de la crisis financiera del 2008, sí empieza a complicarse la economía brasileña. Como también en Europa se complicó muchísimo con la crisis del 2008, el endeudamiento de países como Grecia, como España, como Italia, o sea, los del sur, más endeudados de la cuenta, pues han sufrido la crisis financiera del 2008, igual que muchos países de Latinoamérica y concretamente de los que estamos hablando, de los BRICS, con Brasil, ¿verdad? Entonces sí influyen muchísimo las crisis financieras. El Fondo Monetario Internacional ha advertido que China está sufriendo más económicamente por la guerra comercial que Estados Unidos. Por ello, Xi Jinping se muestra opuesto al unilateralismo, proteccionismo y partidario de reformar y no desfundar la Organización Mundial del Comercio. Mientras que China opera en este carril, abre simultáneamente otra avenida para dejar un mensaje fuerte y claro a Washington. Ya es hora de que China y otros países emergentes se liberen del dólar y trabajen para que otras monedas se popularicen internacionalmente. Por ejemplo, la Bolsa Internacional de Energía de Shanghái ya ha realizado sus primeras operaciones de comercio de hidrocarburos en yuanes. Golpear la presencia dominante y hegemónica del dólar como la divisa de reserva internacional es otro de los objetivos estratégicos de los países BRICS. Por ello, realizan transacciones utilizando sus propias monedas a efecto de magullar el estatus del dólar. Los chinos también están encontrándose con una región centroasiática que está diciendo, vámonos despacio, vamos a negociar kilómetro por kilómetro, y prácticamente estamos viendo que mucho de la propuesta china ya se vuelve una especie de oferta mundial, no de bonos, sino de inversión. En los últimos años han tenido lo que ya mencioné de la banca asiática. Creo yo que la emisión de moneda asiática, ya sea China o de este banco liderado por China, pues les va a dar una gran fuerza económica y consiguientemente de tipo político, porque ya las consecuencias se encuentran en el mundo social y político, ¿verdad? Los BRICS son un poderoso actor de contrapeso mundial pese a su declive económico. Ahí tenemos su gran realce geopolítico que lo podemos tocar recientemente en dos puntos nodales. En primera instancia, una China que está haciendo todo lo posible para conectar Asia, África y Europa por medio de la nueva ruta de la seda. Por otro lado, tenemos que Rusia se está apuntando como el mandamás geopolítico en Medio Oriente tras la retirada de tropas estadounidenses de Siria y el acuerdo de Sochi que se pactó entre Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan. Por otro lado, no olvidemos la victoria de Rusia en África y el renovado interés de Vladimir Putin de empoderar sus vínculos y lazos con el continente africano mientras que Donald Trump les hace el feo.
Ahí tenemos la primera cumbre entre Rusia y África que se celebró a finales de octubre del 2019, en donde el Kremlin firmó acuerdos con más de 40 gobiernos africanos en materia de petróleo, de minería y de cooperación militar. No en vano estamos hablando que África ahora es el principal destino para importar armas desde Rusia. Es el siglo de Asia, el siglo XXI. Y por otro lado, piensan que Brasil efectivamente es estratégico, da al Atlántico, porque los países asiáticos que dan al Pacífico ya tienen ahí su lugar. Y sin embargo, el socio brasileño dando al Atlántico y a África es estratégico. Y lo cierran el círculo invitando a Sudáfrica, que es el punto estratégico del sur de África. Entonces, esa es la razón, el tipo económico, el comercio mundial y, por supuesto, trajo aparejado un peso político importante. Que esta alianza de Rusia con África no es nueva. Había bajado el perfil político de la relación entre África y Rusia desde el momento de la caída del muro de Berlín, pero la estamos volviendo a ver ahora visible dentro de una diplomacia de capitales, yo así le llamo, o sea, de las presidencias, en las que vemos que el propio presidente Putin no solo ha ido a África, sino que es una cadena de visitas que además iba a terminar en Chile, pero que ahora va a terminar, en el caso de América Latina, en Brasil. Jair Bolsonaro, el presidente ultraconservador de Brasil y quien preside los trabajos de los países BRICS, ha escandalizado al grupo debido a sus diversos posicionamientos políticos. En primera instancia, porque Jair Bolsonaro amenazó con su salida del histórico Acuerdo de París para combatir el cambio climático. Además, rechazó ser sede de la COP25 que tuvo que abrigar Chile y que en estos días hemos visto que se debió de cancelar por la efervescencia política y la ebullición social en este país sudamericano. Y es que Jair Bolsonaro discrepa con sus compañeros de los países BRICS. Arremete contra Naciones Unidas, arremete también contra el multilateralismo, ensalza el nacionalismo y el proteccionismo y rechaza las economías bajas en carbono. Pero por otro lado, también se enfila en ruta contradictoria en materia de política exterior, debido a que pregona una diplomacia abierta con Washington y eso enoja y genera tirria directamente a Rusia y a China. Claro, es una postura estratégica que al BRICS le conviene. Ya lo mencioné, porque son 3 países asiáticos que ya tienen su influencia en el Pacífico y en todo el mundo. Y tener en Sudamérica al hegemón de Brasil les conviene mucho. Aunque esté Bolsonaro, y a Bolsonaro le convienen los BRICS. No depender nada más de Trump. O sea, Bolsonaro está jugando las 2 cartas, inteligentemente, creo yo. Bueno, hemos visto un cambio enorme respecto a las presidencias anteriores, todos lo hemos notado. El discurso es muy diferente respecto a sus vecinos. En los alrededores de Brasil se ha sentido el efecto de la llegada del grupo político en el que participa el presidente Bolsonaro. O sea, por un lado, vemos como países como Chile, como Colombia se acercan más en términos de política exterior de Brasil, pero por otro lado vemos como al interior de Brasil hay una mayor polarización. En medio del juego de coincidencias, diferencias y ambivalencias entre los países BRICS, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se siente mucho más cómodo con Narendra Modi, el primer ministro de la India, porque comparten ideología política.
Narendra Modi, el líder nacionalista hindú promercado que le ha apostado a convertir a la India en un país de ingresos medios altos para el año 2030. La mayor sintonía se visibilizó cuando ellos dos participaron, a diferencia de muchos otros líderes mundiales, en el foro de inversión en Arabia Saudita, el llamado Davos en el desierto en Riad, y en donde se anunció que Arabia Saudita invertiría en el país carioca hasta $10,000 millones en el segmento de petróleo y gas. No es casualidad la alianza entre Jair Bolsonaro y Mohammed bin Salman. En medio, por cierto, pasa el factor Trump, al considerar a los sauditas sus máximos aliados en conjunto con los israelíes. Además, tengamos en cuenta la visita de Bolsonaro a Israel en marzo del 2019 y quien coqueteó con la idea de trasladar la embajada brasileña a Jerusalén, un hecho mal visto por los países BRICS. En el caso de la India, pues está manejando, es el país que va por la libre, diciendo yo tengo mis propios acuerdos económicos, mi propio sistema de información, decide no participar en la ruta propuesta por China, está creando su propia ruta por la parte norte, también su propia ruta hacia Europa y hacia el Pacífico, es una ruta paralela a la que proponen los chinos. La cumbre de los países BRICS en Brasilia levantará los reflectores mundiales debido a la participación de Vladimir Putin. Aunque los acentos de la presidencia brasileña se colocarán en temas de ciencia, tecnología, innovación, economía digital y el fortalecimiento de la cooperación en la lucha contra los delitos transnacionales, el encuentro Bolsonaro-Putin atraerá la atención mediática mundial. Más allá de la retórica de la relación bilateral concentrada en la exportación de productos agrícolas brasileños al mercado ruso y proyectos conjuntos en materia de energía, equipo militar y el espacio ultraterrestre, por cierto, una relación muy alejada del dinamismo sino-brasileño, tendremos que mirar los posicionamientos geopolíticos, pues mientras que Jair Bolsonaro admira a Trump, Putin busca potenciar a los países del sur y contrarrestar la hegemonía de Estados Unidos, ya que preocupa que Itamaraty haya desaparecido los temas del desarrollo y multilateralismo para ganar mayores espacios en la Casa Blanca. Claro, pero aquí lo más importante es que son posiciones nacionalistas de los 5 países. Entonces todos se sienten cómodos en su propia silla, no sienten que tienen debilidades al interior, o por lo menos así se perciben a sí mismos, y se sienten con poder de negociación. Entonces, yo ahí más bien lo que veo es que va a ser una foto de 5, como son las que siempre son, una foto muy poderosa, porque tener a estos países que tienen representada la mayor parte de la población mundial sentados, pues es un mensaje muy fuerte a la comunidad internacional. Más si eso se ve tarde o temprano en lo que se menciona en un peso en Naciones Unidas. Evidentemente, Bolsonaro está a favor de los Estados Unidos y la postura de tumbar a Maduro. Y por otro lado, China y Rusia están apoyando a Maduro. Entonces, ahí hay un tema sumamente interesante de una posibilidad remota, de un cierto desacuerdo en lo que la semana entrante vamos a tener de la 11ª reunión de los BRICS. Un desacuerdo, por un lado, China y Rusia apoyando al gobierno de Venezuela y por otro lado Bolsonaro pues apoyando a los Estados Unidos. Jair Bolsonaro nada a contracorriente de los países BRICS. Siendo un gran admirador de Donald Trump, se ha propuesto generar un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Brasil que, de concretizarse, pudieran incentivar la salida de Brasil del Mercosur, una decisión que está relacionada intrínsecamente con la llegada del peronista Alberto Fernández como nuevo presidente en Argentina. Estemos pendientes de la visita que hará Jair Bolsonaro a Washington el 25 y 26 de noviembre. Por otro lado, es importante comentar que los países BRICS también se revuelcan dentro de las divergencias en materia de política exterior. Tomemos el caso de Venezuela. Rusia y China son países de primera importancia en la Venezuela chavista, mientras que Jair Bolsonaro
ha sido el único presidente del grupo de los países BRICS que ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El camino que le veo a Bolsonaro, si se entiende con los BRICS y con Donald Trump, es que tiene pues, resuelto en principio su problema por los próximos años. No sé si el pueblo brasileño, por otros aspectos de tipo moral, ético, de discriminación, vete tú a saber tantos temas de derechos humanos, no sé si eso con el pueblo brasileño le va a perjudicar para una reelección o no, pero yo veo que este gobierno de Bolsonaro, igual que muchos otros, están buscando ganar elecciones democráticas, pero para reelegirse, como ha sucedido en varios países de Sudamérica, y no me extrañaría que sucediera lo mismo con Bolsonaro. Lo que vemos es que a veces el multilateralismo funciona más ágilmente en pedacitos o en regiones y en otras partes no funciona tanto o está lento. Claro, no entre los 193 países, sino todos al mismo tiempo, no es un concierto unísono. Entonces es un sistema multilateral que tiene unidades que están diciendo no quiero jugar con las mismas reglas, pero no se sale del sistema. O sea, yo no veo a un Brasil saliéndose del sistema de Naciones Unidas, muy por el contrario, lo veo peleando un lugar y presentándose como líder de una corriente conservadora o muy conservadora dentro de un sistema multilateral en donde no es el único. Llegamos al fin de Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Como siempre, les recuerdo que este programa se transmite los martes a las 9 de la noche y en retransmisión los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, 10 años descifrando el mundo.